Los acontecimientos de estos días han visto a que desde numerosos sectores, oficialistas y no, se hable de un clima enrarecido. Y es comprensible, sobre todo por los reflejos instantáneos que se activan en esta sociedad cuando la cara visible de una protesta son grupos militares, grupos armados. La pregunta, nos parece, que la pregunta tan clave como obvia es ¿quiénes son los que enrarecen? Y solo a través de la respuesta, porque solo a través de la respuesta puede determinarse la peligrosidad del enrarecimiento, o de lo que tal vez simplemente se percibe como tal. En primer término, cabría decir que en la semana ocurrió un hecho puntual, pero no aislado de la agitación promovida por los medios de comunicación opositores, es decir, por la única oposición realmente existente, otra no hay. Y en particular por uno de ellos, mediante su figura sobresaliente, a cuyo servicio se ofrece la infraestructura del grupo con una intensidad inédita, descomunal y, si se quiere, insólita. Nunca se ha visto que el aparato completo de un multimedio sea puesto a los pies de uno solo de sus referentes. La plata volcada por ese grupo a que el personaje disponga de cuanto le parezca menester no tiene antecedentes, siquiera parecidos. Les recomiendo una magnífica nota del colega Hugo Pressman, pressmanhugo.blogspot.com, acerca de por qué y cómo es en el periodismo donde se encuentra uno de los frentes de batalla entre el modelo e iniciativa políticos propuestos por el kirchnerismo y una oposición dependiente y representante de los intereses de esos medios hegemónicos. Uno se permite añadir que a efectos concretos se trata de la batalla principal, aunque el carácter de hegemónicos merezca ser puesto en duda, porque es la primera vez entre nosotros, entre los argentinos, en que se disputa con buen suceso el dominio discursivo. Hay, por cierto, la ferocidad de la cadena del desánimo, el revolver nada más que en la basura oficial para vivir, la selección del tipo de excremento que le sirve al empleador en su lucha contra el gobierno, pero en la vereda contraria hay respuesta. Y la cantidad de gente que no come el vidrio vomitado por la prensa tradicional también es notable. Como apunta Pressman, hay un gobierno que cambia parte de su base de sustentación movilizadora y la reemplaza por la cámpora y las organizaciones sociales. Un gobierno que abre interrogantes acerca del mantenimiento del dominio del espacio público, y eso en el marco de un escenario internacional incierto y con enemigos internos dispuestos a echar el resto para no perder sus privilegios. La política de construcción del gobierno ha arrojado hacia la oposición sectores laborales con capacidad movilizadora, que es hasta ahora uno de los déficits de la oposición, que continúa inarticulada pero alentada desde los medios hegemónicos a una alianza con el único denominador común de derrotar al kirchnerismo. Y el kirchnerismo a su vez no encuentra el delfín para el 2015, y el candidato de mayor consenso es Daniel Scioli, lo cual significaría una profunda derrota después de 12 años de kirchnerismo. A su vez, en ese escenario, el periodo 2013-2015 será otro difícil de sofrenar entre la debilidad del pato rengo de un gobierno que finaliza y los sectores económicos que le pasarían las facturas largamente añejadas, al tiempo que intentarían disciplinar a un candidato presidencial muy sensible a las presiones, y que su conformación ideológica coincide además con los presionadores. Todo esto se traduce en el campo de batalla del periodismo, con patrullas militantes duramente enfrentadas. Este último concepto podría merecer la objeción de aquellos que confunden o entremezclan a sabiendas
el rigor profesional con que debe desempeñarse el periodismo y su imposibilidad de ser neutral. Allá ellos, militantes de una ideología, de una idea política, de un posicionamiento político, somos todos. Unos los reconocemos y los otros juegan a que los trajo la cigüeña. Bajo esta correlación de fuerzas, el barullo callejero de gendarmes y prefectos no debe apartarse de esa línea confrontadora que los medios opositores emplean como ariete del disconformismo o la furia, enancados en porciones diversas. Pero no confundamos el odio y las marchas del yo, ¿sí?, azuzadas desde redes sociales en las que se cruzan operativos facciosos y bronca auténtica de gente de buena fe y resentidos existenciales. No confundamos eso con tipos que de cobrar 8.000 pesos por mes, 7, 8.000, fueron al cajero y se toparon con 4, por obra de un macanazo casi inverosímil. ¿De quién? De sus superiores, que tenían que aplicar un decreto para evitar que algunos jefes cobraran hasta 100.000, de los responsables civiles del ministerio. No importa mucho. Lo concreto es que estas tortugas no se pueden escapar en medio de dragones que aprovecharán cualquier circunstancia para perjudicar al gobierno. ¿Gendarmes y prefectos se habrían animado a poner la cara si no hubiera habido un cacerolazo habilitante? ¿Y ese cacerolazo quién lo motorizó? ¿La Virgen María? ¿O el clima que crean los medios? Estaría claro que lo segundo, pero el uso del potencial enfoca al centro de la cuestión. Es decir, no son Mañeto ni las plumas del grupo quienes firmaron que un gendarme reciba la sorpresa de un hachazo en sus ingresos mensuales. Sí son quienes aprovechan lo que generan. El gobierno se descuidó, opera o deja de hacerlo, en este caso, como si no pudiera entrarle bala alguna. A simple vista, un craso error que a veces hasta parecería no radicar en eso, en la falla involuntaria, sino en la decisión de redoblar los golpes gracias al convencimiento de que acentúan a la tropa propia. Por caso, se discutía esto hace unos días entre varios colegas. ¿Falló la inteligencia previa que debió haberle evitado a Cristina ponerse al nivel de una manga de nerds que estudian en Harvard? ¿O fue promovido adrede desde el gobierno para seguir construyendo un relato que ante todo se basa en la clara identificación del enemigo? En otras palabras, ¿Cristina se expuso innecesariamente? ¿O la jugada es exponerse de esa forma para anclar idea de ruptura con los códigos de la tilinguería local e internacional? La verdad es que quien les habla carece de datos en torno de esta antítesis de hipótesis, pero sí los tiene quien les habla tras chequear con no menos de una media docena de fuentes a propósito de cuánto el oficialismo le presta atención o no a la explosividad, llamémosle, de gendarmería y prefectura, y el cociente da que ni tanto ni tampoco. O sea, alguien metió la pata hasta el centro de la tierra, pero una vez metida, tampoco es que se acabó el mundo, porque la oposición sigue sin poder articular absolutamente nada de nada. Hasta donde sabe este periodista, que no es poco por la fuente muy directa que tiene, el macanazo provino de los liquidadores de sueldos de gendarmería y prefectura, más, eventualmente, instancias superiores que debieron haber controlado. El dichoso decreto 1037, en su artículo 6, establece claramente que ningún gendarme o prefecto debió haber percibido una suma inferior a la recibida con anterioridad a la aplicación del decreto. Todos debieron haber cobrado el mismo sueldo de septiembre o incluso más, porque el propio decreto prevé compensaciones específicas para los escalafones más bajos,
frente a cualquier irregularidad que se desprendiera de afectar a los más altos. Para entenderlo hay que meterse en una ensalada burocrática y detectar si el revoltijo provino de algún tarado que liquida sueldos o de una mano negra. Ahora, ya carece de sentido práctico estipularlo, porque lo constatable es que el despelote generado despertó lo que despertó. Según la fuente, los insubordinados son grupos desorganizados que no cuentan con representantes jerárquicos ni con canales orgánicos de decisión. El petitorio que elevaron, sin ir más lejos, no fue discutido ni votado en asamblea. Lo redactaron quienes eran reconocidos como interlocutores a través de su figuración mediática con los móviles de TN transmitiendo en directo a las 24 horas una temperatura carapintada que no se condice con intentona golpista de ninguna naturaleza. También a simple vista parece una táctica riesgosa confiar en que el desgaste de estos grupos habrá de confinarlos a su desaparición progresiva. Puede ser acertado en la coyuntura, porque los tipos no se representan más que a sí mismos. Pero la corpo tiene los dientes tan desgastados como afilados, valga la aparente contradicción. No tiene capacidad de construir, pero sí de erosionar. Consta que, salvo los patéticos radicales y socialistas del Senado, la oposición, incluido Macri nada menos, dijo que los protestatarios debían volver hacia sus casas porque es legítimo su reclamo, pero no lícita su forma. Sin embargo, eso demuestra solamente que la ofensiva política sigue correspondiendo al kirchnerismo. Como se sabe, los demás son comentaristas o caceroleros. Acá volvemos a hacer una pregunta que ya formulamos en varias oportunidades. ¿Eso basta? ¿Eso alcanza? En algún momento se va a acabar que la oposición no cuente ni con figura ni idea alguna, de ninguna clase. Sería mejor adelantarse a esa perspectiva. Está en juego lo mismo que se jalea mañana en Venezuela. O se ratifica un rumbo a profundizar, o se retrocede a lo que ya se padeció.